A ver, Andrés, voy a hacer algunas preguntas. Para mí son importantes desde el punto de vista de los datos que tengo que obtener, ¿ok? ¿Cuántos años tienes, Andrés? Objetivos generales. El objetivo de una entrevista médica es obtener una información histórica y médica necesaria en el tiempo que se dispone para la atención de un paciente, posibilitando las acciones de salud que corresponden oportunamente. Objetivos específicos. Competencias comunicacionales básicas. Etapas de la entrevista clínica. Variaciones de la entrevista según paciente y situación específica. Andrés, ¿qué tal? Marcelo Blacosta. Adelante, por favor. La entrevista médica es la parte más importante en la relación médico-paciente. Esta se inicia al primer contacto visual con él o la paciente. Un saludo cordial y afable es posiblemente la primera señal de empatía que puede uno transmitir a quien viene a consultar a un profesional de la salud. Dar la mano es un contacto corporal muy relevante y significativo, más aún si en ese instante hay un contacto visual entre ambos. Hola Evelyn, buenos días, soy la doctora Ofil, me llamo Magdalena, pasa, permiso. Quiero partir un poco con algunas palabras del doctor Ríos en su experiencia. Esto es una conversación coloquial. ¿Qué es la relación médico-paciente, doc, para usted, desde su punto de vista como internista, en lo que usted se ha movido? Bueno, desde el punto de vista general, la relación médico-paciente es lo mismo que la relación entre dos personas. La relación médico-paciente tiene una característica. Los enfermos van siempre asustados y los médicos nos creemos medio macanudos. Entonces, se establece una diferencia de altura que es lo que hay que vencer inmediatamente. Eso en general. ¿Y en qué lugar estamos? En el Hospital Docente de la Universidad del Desarrollo. Perfecto. La entrevista médica necesita un ambiente adecuado para realizar este encuentro. Cuando éste se realiza en una consulta o policlínico, la privacidad acoge la confianza. Cuando éste se realiza en salas de pacientes hospitalizados, se prestan a limitaciones de la información por parte de ambos, médico y paciente. Tanto médico como paciente deben estar cómodos para iniciar una conversación bidireccional. El primer consejo que yo les puedo dar de la práctica médica es que cada vez que ustedes enfrenten a un paciente, ustedes estén cómodos. El paciente siempre va a estar cómodo. Va a estar en una silla, va a estar acostado, puede estar sentado. ¿Y cómo estamos la mayoría de los médicos? Estamos de pie. ¿Y qué es lo que pasa después de 10-15 minutos de estar de pie? Uno se cansa. Y cuando uno se cansa, ¿qué hace? Apresura la historia. Cada vez que ustedes hagan una historia médica, una entrevista, pónganse cómodos. Traigan una silla al lado del paciente. Primer consejo, médicos cómodos para hacer una entrevista que sea tremendamente agradable. Sabiendo que el 80% de la historia clínica está concentrada en la entrevista médica. ¿Has notado algún bulto, alguna tumor en la mama? No, la verdad es que no me... ¿Casada? ¿Soltera? Soltera. ¿Pareja estable? Sí. El médico debe ir registrando la información a medida que fluyan datos relevantes. El registro actualmente se realiza en computadores u ordenadores, pero convencionalmente se ha hecho con lápiz o papel. La mayor parte de las veces el registro es una interferencia comunicacional, pero debemos entrenarnos en el equilibrio de la escucha y el registro. ¿Y tu hermano? ¿A qué te dedicas, Andrés? Estudio teatro. Y estoy en mi último año. Tu último año. ¿Esos son 4 o 5 años? 3 años. 3 años. Evelyn, cuénteme, ¿por qué viene a ver? Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias, doctor. Cuéntame, ¿qué te trae por estos lados?
Bueno, vengo porque tengo un dolor en el codo de hace como 2 semanas. La primera pregunta de la entrevista debe ser abierta y con el nombre del paciente. Por ejemplo, don Carlos, cuénteme qué lo trae por acá. Posteriormente debemos dejar hablar al paciente espontáneamente, permitir al paciente expresar su mayor preocupación y lograr saber su real molestia depende exclusivamente del tiempo brindado que se le da. En esta etapa de la entrevista, el error más frecuente es que los médicos intenten dirigir la historia del paciente. Mientras mejor se explique el paciente, mejor para el profesional entender la razón de su visita. Aquí hay muchos ejemplos que los viven en el día a día. Yo quiero escuchar un poco lo que ustedes han vivido. A mí me pasó un poco que en tercero, al empezar con semiología, lo del checklist era difícil de no hacer. Y ahí uno tendía mucho a usar las preguntas dirigidas, antecedentes mórbidos, antecedentes familiares, etc. Y después, cuando uno ya va adquiriendo más práctica clínica, se da cuenta que las preguntas abiertas generan una mucho mejor relación y generan que la información vaya saliendo sola. Y ahí es mucho más fácil usar ese recurso para no hacer una encuesta al paciente y realmente hacer una entrevista. Y ahí uno se da cuenta que de a poco va dejando las preguntas dirigidas a cosas del final muy puntuales que no te quedaron claras, pero las preguntas abiertas como que es algo que es lo principal para obtener información sin transformarla en una encuesta. Suraj, pásale. Gracias, Mariana. Un problema que tuve yo en tercero al principio con la entrevista médica fue que al iniciar la entrevista con pacientes que eran muy dispersos, la entrevista se me hacía muy larga, con preguntas abiertas al principio. Y en el fondo lo que tenía que hacer era terminar con preguntas dirigidas, porque si no el paciente se me iba por las ramas y me terminaba hablando de toda su vida y yo nunca terminaba de terminar la anamnesis. Entonces, no sé, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo enfrenta usted esos casos de pacientes tan dispersos y cómo limitar la entrevista a más bien terminar la anamnesis en el fondo? Lo que está comentando en este minuto, por ejemplo, Suraj, es eso. ¿Cómo hago yo para saber con quién estoy? Un secreto. Tú saludas al paciente, lo dejas cómodo y lo dejas hablar. En los primeros 2 minutos tú sabes si estás frente a un paciente tímido, si estás frente a un paciente que es tremendamente disperso, tremendamente adecuado, es un paciente de orden psiquiátrico, etc. Oye, los primeros 2 minutos tú estás trabajando demasiado toda tu capacidad mental, toda. No estás tocando nada, no vas a usar esto. Lo único que vas a saber si es que el paciente que tienes al frente te va a dar la historia que tú quieres o no. ¿Por qué viene a consultar hoy día? Bueno, yo vengo a consultar porque hace como 3 días desperté y tengo como una molestia en el ojo derecho. En realidad como que veo borroso. Un dato importantísimo al inicio o durante el comienzo de la entrevista médica es lograr el motivo de consulta o molestia principal. Es a través de este que el profesional debe lograr la mayor cantidad de información de síntomas para pensar en una hipótesis diagnóstica. Posteriormente deberá encaminar correctamente los principios de la anamnesis. A mí como geriatra me sucede mucho, pero no solamente las 4 o 5 molestias que trae el paciente, sino las 3 más que trae la hija. Eso es muy habitual. Y si se le ocurre a ese paciente o a esa familia venir con la cuidadora siempre trae otras 2 preguntas más. ¿Qué es lo que uno hace? Deja el espacio libre para poder identificar cuál es el pez gordo. Hay que saber pescar. Y saber pescar significa cuál es la presión más grande cuando uno está frente a estas personas. El problema principal siempre va a pesar mucho más que el resto. Yo insisto, el concepto es dejar hablar. Por sí solo, todos estos problemas que quedaron en el espacio entre los consultantes y el consultado va a salir a flote y los otros van a decantar solos. Pero el principal problema se queda ahí latente. El problema es cuando uno engancha con lo que uno quiere escuchar. Si obviamente yo soy un experto en la parte cardiológica, por ejemplo, y me están hablando de que el paciente está estítico hace 6 meses y que le duele la rodilla, pero no es mi tema, y por ahí aparece un tema de orden, un poquito de dolor al pecho, yo como consultado
puedo dirigir esto a eso. No es honesto, porque la molestia principal va a salir en forma espontánea y le va a dar el lugar cada uno de los protagonistas de la situación a lo que hay que hacer. En otras palabras, hay que saber entender hacia dónde se mueve el problema de mayor prioridad. Todos son problemas, pero no todos son prioridad. Y para eso hay que escuchar. O sea, yo siempre hago eso y creo que todos lo hacemos. A mí me gustaría escuchar un poquito al doctor. Perdón, Fabián, ¿quieres comentar algo más? O sea, estoy completamente de acuerdo con eso. Y lo otro, también asegurarle al paciente en ese sentido de que todas sus molestias van a ser tratadas, pero primero vamos a comenzar viendo lo principal. O sea, no hay que solamente encaminarse a la molestia principal y decirle que a la medida que pasa el tiempo, en realidad vamos a ir viendo los otros problemas. Eso. Doctor Canals, ¿qué hace usted con esa pregunta? Bueno, yo comparto contigo. Lo primero que uno hace es escuchar y identificar la molestia principal. Una vez que uno obtiene la molestia principal, uno tiene que tratar de ver cuál es la prioridad de esa molestia respecto del conjunto. Y uno se aboca al problema relevante, o sea, al problema más que determina la consulta. Ahora, ojo, en la medida que uno va haciendo la historia y el examen físico, probablemente como elemento complementario van saliendo otros problemas y muchas veces o se van identificando otros problemas y esos otros problemas a veces cambian la prioridad. ¿Se entiende ese tema? Por ejemplo, la molestia puede ser un dolor en un determinado sistema y ustedes en el examen clínico pesquisan, por ejemplo, una arritmia o una cosa de cierta importancia que hace cambiar la jerarquía y invierte el proceso en términos de que el paciente viene a consultar por una cosa y lo relevante termina siendo la identificación de un problema adicional. O sea, el resumen de eso es que uno escucha, prioriza el problema y después integra el conjunto a través de la historia y el examen clínico. Y una vez que tiene ese dato, uno prioriza el problema central, uno le establece el orden de jerarquía, una vez que tiene los datos en la mano. Y cuéntame, ¿cuántas parejas has tenido a lo largo de tu vida? Aproximadamente unas parejas sexuales, de todas maneras. Unas 5. ¿Ya? Estables, sí, que duraron un tiempo. ¿Y ocasionales? La confidencialidad. El paciente tiene que estar seguro de que toda información brindada por él será mantenida en estricto secreto. Esa es la parte más complicada, los tiempos. ¿Qué otro problema en la relación médico-paciente? Que cuando uno debe hacer preguntas de orientación sexual o consumo de droga o cosas más íntimas y hay mucha gente en la sala y todos los pacientes están escuchando, es difícil como poder hacer lazo para hacer ese tipo de preguntas o acercarse. Absolutamente. Si hay algo que realmente es difícil, es respetar la confidencialidad. Actualmente ya es un tema abierto el tener pareja del mismo sexo. Cuando ese paciente cae en una sala común, ese paciente no puede expresar, por mucha libertad que él sienta, su condición sexual. Yo tengo una pregunta para el doctor Carmona. ¿Cómo uno se enfrenta a la situación cuando viene una paciente adolescente con su mamá? Porque claramente hay temas que ninguna de las dos va a querer contar en frente a la otra. Sí, eso es interesante porque se da bastante frecuente, tanto con ginecólogos hombres como con ginecólogos mujeres. Bueno, ahí hay algo importante también que tiene que ver con la edad. De repente son menores de 18 y ahí la paciente es la niña, es la adolescente, ¿ya? Y por lo general a veces viene de forma espontánea o muchas veces la trae la mamá. Y ahí lo que uno tiene que hacer es enfrentar la entrevista hacia la paciente, hacia la niña adolescente. A veces les va a tocar que se va a meter la mamá y va a decir, no, es que esta niñita está peleando hace tanto tiempo y yo la traigo porque quiero que se cuide. Siempre tratar de enfocarse, me parece muy bien, mamá, señora, pero enfocarse ojalá a la paciente adolescente.
Y en el momento en que estamos llegando a un terreno que puede ser complejo, porque tenemos que preguntar si la niña empezó la actividad sexual, o si la niña usa métodos anticonceptivos, o si consume drogas, o si la niña fuma, porque de repente pasa que las mamás o los papás idealizan a esta niñita que es mi guaguita, qué sé yo, y a lo mejor la niña hace rato ya que dejó de ser la niñita ideal, la niñita guaguita que está frente a ellos. Y ahí lo que uno hace o lo que uno puede hacer, dependiendo de las condiciones, es pedirle gentilmente a la mamá que lo deje conversar unos minutitos con la paciente, ¿ya? No mandarla para afuera, decirle, ¿sabe qué, señora? Váyase, o venga con la hija sola, sino que dejarla hacer unos minutitos, preguntarle si le parece bien, si se puede. Y uno ahí hacer las preguntas más concretas respecto a actividad sexual, a uso anticonceptivo, a consumo de tabaco o de droga. Y se van a encontrar con que a veces las pacientes ya han conversado esto y no tienen en el fondo ningún secreto. Otras veces sí, y ahí lo que uno tiene que hacer es mantener la confidencialidad y uno puede sugerir, ojalá, sabes que sería bueno que esto lo conversara y lo hicieras transparente con tu familia, pero uno tiene que enfocarse en el fondo en la paciente, al adolescente. Los temas pueden ser súper complicados, pero al final les va a tocar, y la mayoría de las veces les va a tocar, que las consultas siguientes las cosas han cambiado. Si ustedes han conversado con la niña y le hacen ver que en el fondo hay una preocupación de los papás, se van a encontrar con que no tienen ya que guardar secretos y echar a la mamá para afuera un ratito, sino que ya ha habido conversaciones a ese respecto. ¿Cómo te diste cuenta que no podías ver por ese ojo? Porque desperté y veía como eso que le contaba, un poco nublado. Correcto. Pero cuando me di realmente cuenta fue en la noche, cuando venía manejando. Perfecto. Y esto fue en forma súbita entonces, no es que hace un tiempo vienes experimentando disminución de la visión. Habilidades básicas para entrevistar. Observar. Una observación cuidadosa y adecuada hacia un paciente puede brindar mucha información sin necesidad que exista comunicación verbal. Sí, tengo un poco de frustración, de rabia. Con él, conmigo, con todo. Entonces Escuchar activamente. El médico debe escuchar y motivar al paciente de una forma abierta y acrítica. Tratar de estar relajado pero atento. Ser asertivo para no inhibir la expresión del paciente y su deseo de relatar problemas de naturaleza sensible. Mientras menos diga el médico durante la entrevista, más dirá el paciente. Que yo encuentro difícil cuando a uno le están contando algo como impresionante o fuera de lo común no poner cara o no cambiar el tono de voz. No sé, hay un paciente que tenía 15 infartos, ¿cómo mantengo, no sé la cara de póker, pero cómo no impresionarse? ¿Y qué haces tú? ¿Qué crees tú que puedes hacer? No sé, yo he puesto la cara, entonces no sé. De eso se trata, Trinidad. De eso se trata. Yo te voy a contar qué cosa es más difícil que eso. ¿Te va a suceder? Pues nos ha sucedido a todos. Entra un paciente y dice, pucha doctor, qué rico verlo. No sabe el placer que me da venir y saludarlo, doctor. ¿Y por qué viene? No, si vengo a control nomás, doctor. Y habla de cualquier cosa menos de medicina. ¿Y tú qué haces? Aprovechas de hablar de, no sé, pues, de cuántos pisos lleva el edificio más alto de Santiago y que cómo está la política. Oye, no has hecho nada médico. Se va el paciente y estás así sonriente, qué rica esta consulta. Pura copucha. Y entra una señora que entra así. No es que nos pongamos a llorar con el paciente, pero tienes que adecuarte al estado de ánimo, porque si ese paciente tú lo recibes con el mismo ánimo con que despediste al que se acaba de ir, se siente agredido. No me entendió el doctor. En realidad no estoy acá porque quiero, de cierta forma, sino como un poquito obligado por mi vieja, por mi mamá. Ya, a ver, ¿cómo es eso? Habilidades específicas para escuchar. Silencio. Un cierto periodo de silencio contemplativo permitirá que la persona se reorganice y pueda expresar mejor sus pensamientos.
ya que apresurarle puede romper un nexo que se ha venido estableciendo y cuya recuperación en algunos momentos es difícil. ¿Tú crees que puedes lograr algún tipo de solución con lo que yo te pueda ofrecer o lo que yo te pueda decir con respecto a esto, ¿no? Pero la pregunta es si crees que al venir aquí donde el médico puede haber alguna solución, o esto simplemente para complacer a tu mamá. No sé, dígame usted un poco. Yo creo que sí se puede. Yo creo que es súper importante que entiendas que una cosa es el duelo y otra cosa es entrar en un estado depresivo. A eso voy. Empatía. El entrevistador percibe adecuadamente lo que el entrevistado quiere manifestar. El médico tiene que ser capaz de generar empatía durante la entrevista y en el desarrollo de la relación médico-paciente. Para generar esta empatía, el médico debe garantizar calidad de la comunicación afectiva y su armonía con la comunicación eminentemente informativa. Simultáneamente, tener la capacidad de participar de los sentimientos del paciente y colocarse en lugar del mismo como vía para comprender los procesos afectivos que se producen en el marco de la atención médica. El grado en el que el paciente y el médico desarrollan un sentimiento de comprensión mutua es un indicador de importancia de la entrevista médica. Para llegar a este estado de comprensión existe la necesidad de empatía, cuando él siente sin perder su propia identidad. ¿Para orinar ha tenido alguna dificultad, alguna molestia en el último tiempo? No. La Coca-Cola nomás me produce problemas. ¿Lo hace orinar más seguido? Me genera dificultad. ¿Dificultad para orinar? Ya. Sí. ¿Cómo lo nota eso usted? ¿Tiene que hacer más fuerza para orinar? Claro. Sí, trato de no tomar tanto. El médico debe mostrar aceptación a su paciente admitiéndolo tal como es sin reprocharle sus conductas y planteamientos y mostrarle el respeto que merece como ser humano. Es que en realidad no tiene que ver como es en sí la forma en que se mató. Ok. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver como con algo no solucionado, con un poco de raya, la realidad. ¿Tú dices frustración dentro de la...? Sí, tengo un poco de frustración, de rabia. Parafrasear. Se entiende como la repetición en las propias palabras del médico de lo expuesto por el paciente. Este breve replanteo de lo que el paciente ha expuesto les da a ambos la posibilidad de corregir errores o malas interpretaciones. Recursos de entrevista verbal. El silencio. Facilitación. Confrontación. Interpretación. Aceptabilidad. Reflexión. Soporte o apoyo o empatía. Transición. Mi mamá me ha estado insistiendo que tengo que venir al doctor. Ella dice que estoy como medio depresivo, según ella, yo creo que no. Y no sé, vine acá como a ver en realidad, como a saber. Okay. Silencio. Es útil en los pacientes poco habladores. Se debe permanecer en silencio, prestando atención y manteniendo contacto visual directo. Es importante utilizar el silencio en forma correcta. Si hay un excesivo uso de este, el paciente puede malinterpretar como un gesto de indiferencia o falta de conocimiento. ¿Te han operado alguna vez? Sí, me saqué el apéndice. ¿Ya? Pero fue un error porque no fue apendicitis, sino que el doctor me explicó que fue una gotita de sangre que me cayó en el peritoneo. Entonces eso me provocó el dolor. Y de pasadita me sacaron el apéndice igual, pero no más que eso. Aprovechando que están ahí. Aprovechando la intromisión en mi cuerpo, claro. ¿Ya? Facilitación. Esto promueve al paciente a continuar hablando sobre el tema y puede hacerse a través de gestos con las manos
o asentir la cabeza o palabras cortas. Ejemplo, continúe por favor. Siga. Sí, yo creo que tiene que ver con un resfriado, porque casi todo lo que está en mi familia, mi mamá, mi hermano, estaban resfriados, entonces parece que ahí vine yo a resfriarme. Claro. Y actualmente tú me decías que estás con tos. ¿Y esta tos es seca o con expectoración? Confrontación. Busca resaltar algo específico de la historia a través de dirigir la entrevista a un hecho relevante que para el paciente no parece importante, pero sí para el entrevistador. El exceso de confrontación arriesga la relación médico-paciente. No sé si que me cae bien o me cae mal, pero como poco. Como que no puedo comer como con normalidad. No es que coma poco porque tiene susto que le pase algo, sino porque no siente ganas de comer. Claro. No siente ganas de comer. Interpretación. Ir interpretando al paciente conduce y ordena mejor al relator. Esto se logra a través de la interferencia durante el relato del paciente, pero debe ser sutil y coherente. ¿Alcohol toma? Bueno, lo social, ¿no? O sea, estando solo yo, la verdad es que no tomo, no me dan ganas de tomar nada. En una fiesta me tomo un par de cervezas, a lo más un vaso de vino, porque pero moderado en general. No, de ella me patea, no me gusta, me empieza a dar asco el alcohol. Aceptabilidad. Demostrar al paciente que uno lo acepta como tal en todo contexto personal y como ser humano. Y a partir de ese trabajo fue que comenzó este dolor. Ya, ese dolor es muy fuerte. ¿De qué intensidad es ese dolor? Si tú tuvieras que ponerlo en nota de 1 a 10, ¿qué nota le pondrías a ese dolor? Como un 6, igual es como una molestia, más que un dolor muy fuerte. ¿Se irradia hacia alguna parte? ¿Se te va hacia algún lado? No, es como más acá, el lateral. Reflexión. Técnica que debe usarse para hacer énfasis en algunas partes de la historia que obliga al paciente a detallar más en esa parte. Pues mi mamá me ha estado insistiendo que tengo que venir al doctor. Ella dice que estoy como medio depresivo, según ella, yo creo que no. Y no sé, vine acá como a ver en realidad, como a saber. Okay. Cuando una madre uno lo encuentra depresivo es por algo, porque no hay quien lo conozca mejor que una madre a uno. ¿Compartes eso, no? ¿Sí? Ok. ¿Por qué crees tú que te encuentras medio depresivo? ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que notan ellos que probablemente a ti no te llama la atención? Soporte o apoyo, empatía. Es una actitud de poder reconocer los sentimientos del paciente. Cuando se logra empatía, la relación médico-paciente permite una fluida y fácil entrevista. ¿Ha tenido diarrea? Tampoco. Y hablemos un poco del dolor. ¿Dónde siente usted el dolor? Transiciones o conectores verbales. Técnica que permite conectar un problema con otro sin perder la coherencia de la historia y uniendo problemas. Ejemplo, ahora me gustaría saber, o ahora le voy a hacer unas preguntas respecto a, o hábleme sobre. Recursos de entrevista no verbales. Postura, proxemia, contacto físico, contacto visual, tono de voz, toma de notas, manejo de distractores. Ya, ahí te molesta más. ¿Has sentido molestia en otras articulaciones además? Por ejemplo, en el otro codo, en las manos, en las muñecas, o es solo en esa zona? No, solamente el codo. Solamente en esa zona. ¿Ninguna otra cosa importante que hayas tenido en este momento, como por ejemplo fiebre, transpiración, baja de peso, nada importante al respecto? No. Postura. Siempre una postura que refleje actitud de escucha e interés en lo que va a decir el paciente. Nunca una postura a la defensiva y menos de desinterés. En una consulta, los colores, la postura, etc., son parte de.
Hay posturas que son tremendamente defensivas por parte de los pacientes. El paciente que está con las piernas cruzadas y con los brazos cruzados, muchachos, mientras no baje la guardia, no van a lograr ninguna información clave. Eso se los advierto. Por lo tanto, es preferible hablar de cuál es el entorno de su familia, con quién pololea, lo que ustedes quieran. Hasta que baje los brazos, el paciente que abre la guardia, ustedes comienzan a introducirse. Este es un juego psicológico, ¿eh? Es lo mismo que el doctor que está echado así para atrás. Es como que toda la información viene y pasa de largo. No penetra. Así lo leen los pacientes. Lo operan, le hacen la quimio, se pone más mal. Mal, depresivamente mal. Porque no podía trabajar, tenía todo un rollo con eso. Como no poder trabajar, sentirse un poco inútil, sentirse viejo. Y nosotros no nos pudimos ayudar mucho con eso. Como que igual nos acercábamos más, nos unimos mucho con familia en ese tiempo. Proxemia, una distancia adecuada, no distante ni muy cerca. Evitar interferencias como computadores o adornos entre ambos. Para el que no entienda la palabra proxemia, es un término súper rebuscado. Y la proxemia no es otra cosa que el espacio que existe entre dos personas. Pero no es el espacio de los 3 o 4 metros que me están diferenciando en este minuto de Mario. No es eso. Es cuál es la actitud que tiene Mario frente a mí y la que yo tengo frente a él. Eso es proxemia. ¿Qué entorno tengo? Contacto físico, mucha sutileza y respeto de acuerdo a la condición cultural, social, religiosa del paciente y siempre que la situación amerite hacerlo. Contacto visual, el mayor tiempo posible sin llegar a incomodar al paciente. Yo hasta el día de hoy reprocho cuando yo voy con mis hijos o cuando yo voy al doctor y el doctor no me mira a mí y está tomando apuntes. Hay gente que tiene una facilidad increíble para tomar notas, pero a mano, y está mirando el papel y trata de mirar a uno los ojos y uno se distrae como paciente. Eso no corresponde. Yo conozco doctores que dejan el lápiz, dejan el computador, escuchan al paciente, hacen la entrevista lo más jovial que se puede hacer. Y termina el paciente, se va el enfermo con una hipótesis diagnóstica o quedamos en la luna, da lo mismo. Pero el paciente se siente escuchado. ¿Y el doctor qué es lo que hace? Escribe a máquina después que se va el paciente. El consejo no va por ahí. Actualmente la tecnología es lo que nos está invadiendo. Cada uno de ustedes, al tener su título en medicina, debiera tener un título de dactilógrafo. Créanme que es imprescindible saber estar escribiendo sin ver el computador y escuchando al enfermo y captando los datos. Es imprescindible. Hay otros que todavía están en esta generación. Hay otros que son más pragmáticos y graban. Termina la entrevista y agarran una grabadora y dicen, este es un paciente de 42 años y comienzan a dar toda la historia clínica grabada y se lo pasa a una secretaria y la secretaria pasa los datos. Esa es la escuela americana. Todo se graba. Nadie escribe frente al paciente. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo has estado? Gracias, bien. Hola, María José. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo ha estado la María José? Bien. Tono de voz. Debe ser acorde a cada paciente y situación emocional que se vive en la entrevista. El entrevistador debe adecuarse en este punto al tono que más permite estar cómodo al paciente, hablando con seguridad, tanto en las preguntas y explicaciones. Cada uno de estos puntos que están señalados arriba es de la práctica médica. El tono de voz. No pueden ser intimidantes. Yo cuando hago una clase como esta, yo soy súper intimidante, pero es porque es mi estilo, soy apasionado para hablar. Pero en la consulta, obviamente, no puedo utilizar este tono de voz, no tengo ni un paciente, sino, ni uno. Y tengo que escuchar en forma pasiva. Pero en eso consiste, no es que yo finja, es que yo me doy cuenta. A ver, Andrés, voy a hacer algunas preguntas. Para mí son importantes desde el punto de vista de los datos que tengo que obtener, ¿ok? ¿Cuántos años tienes, Andrés? 29. 29 años. Bien. ¿Con quién vives, Andrés? Con mi mamá. Okay. Toma de notas, siempre necesario, pero que en lo posible no interfiera con la entrevista médica. Tú me dirás, en este minuto, en la etapa en que yo me encuentro en la toma de datos, ¿cómo lo hago?
Siempre hay que explicarle al paciente qué es lo que uno está haciendo. Pero aprendan a ser taquígrafos. No pueden ustedes poner pacientes de 35 años. 35. Tú sabes que el 35 o son 35 paquetes años o son 35 años. Nada más que eso, dense un par de tips. Pueden poner 4H, 4 hijos. Estructura de entrevista médica. 1. Importancia, identificación completa del paciente. 2. Definición, motivo de consulta. 3. Anamnesis próxima. 4. Anamnesis remota, que incluye hospitalizaciones, traumatismos, antecedentes quirúrgicos, alergias, inmunizaciones, medicamentos o fármacos habituales, hábitos, defecatorio, miccional, alimentación, ejercicio, alcohol, tabaquismo, drogas, antecedentes sexuales, antecedentes familiares, antecedentes sociales. 5. Revisión por sistema. Variedad de entrevista. Existen diferentes variedades de entrevistas médicas. Mencionamos entre estas la entrevista pediátrica, ginecológica, obstétrica, geriátrica, psiquiátrica, urológica, de adolescente, etc. Yo soy neonatóloga, de hecho, el extremo de la vida, y ahí ustedes saben, la prematurez es más extremo aún. Complementando lo que decía el doctor Ríos, yo creo que la relación médico-paciente es una relación de confianza entre dos personas. Y esa confianza hay que irla creando desde el momento en que uno se enfrenta al paciente. Como pediatra, muchos de ustedes piensan que uno se relaciona con la mamá, y eso es cierto, pero el paciente es el niño. Y cuando un niño va de la mano de una mamá a ver al pediatra, es una carita asustada, aterrada, que mira esta cosa espantosa que se le abre detrás de una puerta. Entonces, uno necesariamente tiene que recordar que su paciente es ese niño en ese momento. Sea la edad que sea, el niño está siempre muy asustado. Entonces, totalmente distinto para los que van a ser pediatras de acá o que vean niños. Su relación es con el niño. Abran la puerta, acojan a ese niño, hagan cualquier gesto para que el niño se sienta tranquilo. A veces no se logra, el niño llora y llora igual, pero no importa, pero por lo menos ustedes traten de mantener esa relación con él. Nicolás tiene otro problema. Muchos más, y más secado, que el fondo hay un tema de confianza, hay un tema que es totalmente distinto al resto de la medicina cuando se enfrenta a la privacidad, y un tema de pudor. Y el tema del pudor, que si bien los tocamos todos cuando examinamos a los enfermos y tenemos que empilucharlos para poder hacer un buen examen físico, en ginecología este es un tema que es relevante. Yo quiero escuchar una opinión ahí del doctor Carmona. Es complicada el tema. En general, a diferencia un poco de lo que se ha conversado hasta ahora, la paciente ginecológica, voy a referirme a la parte ginecológica primero, va porque ya sabe más o menos, valga la redundancia, a lo que va. Tiene un problema específico o una consulta específica. Ahí para uno, al contrario de en otras especialidades, es más difícil abrirse que el concentrarse en lo importante, porque la paciente dice, doctor, vengo porque me duele aquí o me pica acá, o sabe que vengo a tomarme el Papá Nicolau. Y uno en realidad tiene que tratar de vencer el hecho de concentrarse en paciente viene a tomarse el Papá Nicolau y punto, sino de darse el tiempo de preguntar las cosas generales y de hacer una anamnesis completa, preguntar los antecedentes ginecológicos, los antecedentes familiares, los antecedentes obstétricos. Y respecto, bueno, una vez que uno ya tiene esa parte relativamente cubierta o abarcada, el tema del pudor también, bueno, uno es el pudor de la paciente por un lado y es el pudor que tiene uno frente a la paciente. También se los va a ir dando la experiencia. El tema del trato con la paciente, lo que nosotros tratamos de inculcar al comienzo, es tratar de mantener una distancia, más que una distancia de verticalidad, de que yo soy el médico y yo sé más que usted, versus usted que no está viniendo a preguntarme, es más que nada una distancia de mostrar respeto.
tratamos de decirle a las pacientes, tratarlas de usted al comienzo, y a medida que ya se puede ir desenvolviendo en la entrevista o en las consultas sucesivas, ir viendo cómo se desenvuelve la paciente frente a uno, y a lo mejor un tuteo, siempre y cuando uno ve que no es una incomodidad, sino que va facilitando la relación empática, hasta el momento del examen propiamente tal, que uno tiene que mandar a la paciente al baño, obviamente, y la paciente tiene que acostarse en esta camilla, que de empática no tiene absolutamente nada, ya, como muchas saben acá. Y lo que uno tiene que tratar ahí es conversar permanentemente, o sea, siempre estarle informando a la paciente de lo que uno va a hacer, de ojalá cómo lo va a hacer, dentro de lo posible tratar de mantener contacto visual, y eso ojalá tratar de mantener a la paciente lo más relajada posible, ¿ya? Otra de las cosas que nos genera complicaciones en el momento del examen físico, obviamente tal al examen ginecológico, es cuando tenemos que usar este aparato poco amistoso que es el espéculo, ¿ya? Muchas pacientes están aterradas porque les han comentado te va a doler, el PAP duele espantoso, sangre, etcétera, etcétera. Y la idea es que uno ahí va manejando con la paciente, siempre explicando, siempre tratando de darse el tiempo. Ese es un problema que también tenemos, que a veces estamos un poco apurados porque tenemos que ver otra paciente más, qué sé yo, hay que irse a otro lado, pero tratar de, ojalá, tomarse el tiempo necesario. Sobre todo si es una paciente que consulta por primera vez, ya sea con ustedes, o más aún si es primera consulta que tienen frente al ginecólogo. Una pregunta para el doctor Kaufman. ¿Cuál es la principal diferencia que tiene la entrevista psiquiátrica con la entrevista médica típica? ¿Con qué tener cuidado? Y si es que hay algunos datos esenciales que a usted le gustaría resaltar en la entrevista psiquiátrica. Afortunadamente cada vez son menos las diferencias y esto se ha vuelto a ser un acto médico como siempre debió ser. La principal diferencia tal vez es que no hay examen físico, ¿no? Si existe, uno empieza a desconfiar del psiquiatra, ¿no? No hay examen físico, naturalmente. Hay un tiempo que normalmente es un tiempo un poco más prolongado. En una entrevista, si se dan las condiciones, uno está 30, 40, incluso hasta una hora podría estar con un paciente. La aspiración que uno tiene durante la entrevista psiquiátrica es saber quién es y cómo ha llegado a ser quien es la persona que uno tiene al frente. Y de esa manera entonces uno enfoca una serie de preguntas que tienen que ver con la historia personal, con su desarrollo, etcétera, de tal manera que muchas veces, promediando la entrevista o hacia el final de la entrevista, la causa de consulta, el motivo de consulta, nos aparece bastante claro. Uno no parte preguntando por qué viene, muchas veces uno parte preguntando por la situación social, familiar, por la historia de vida, etcétera, y uno se empieza a enterar que esta persona está sola, que esta persona se ha quedado viuda hace poco tiempo, que ha recibido un diagnóstico importante o que tiene una situación de amenaza, etcétera. Y de esa manera entonces se nos empieza a hacer claro el motivo de consulta. Ahora, en esta idea de saber quién es y cómo ha llegado a ser la persona que uno tiene al frente, uno debe tener claro, igual que en otras áreas de la medicina, que uno está enfrentando a una persona que está vulnerable y por lo tanto otra tal vez diferencia es que la asimetría de la relación médico-paciente y la situación de poder se hace muy grande. Es decir, uno tiene que ser consciente de que la persona que tiene al frente es una persona que está en un momento especial de su vida y que está particularmente frágil y por lo tanto uno debe ser cuidadoso. Segundo, asegurar confianza, es decir, asegurar privacidad de los datos, investigar adecuadamente si no existe riesgo para sí mismo o para terceros. Una vez que uno asegure eso, en el fondo darle a la persona la posibilidad de tener contacto, es decir, que uno esté disponible para una próxima visita y a partir de eso empezar a construir un ámbito de trabajo que tenga sentido para ambos, sobre todo en aquellas condiciones emocionales donde el diagnóstico no es un diagnóstico tradicionalmente médico, es decir, donde no hay claramente una base anatomofisiológica que explique la alteración, como ocurre en la esquizofrenia o en la enfermedad bipolar, donde sabemos que existe un trastorno biológico. Pero cuando las manifestaciones emocionales tienen que ver con la manera de ser del sujeto, es muy importante que la persona entienda y esté de acuerdo con lo que vamos a hacer. El doctor Ríos hizo durante muchos años urgencia. Cuando uno trabaja en servicio de urgencia, la entrevista médica se limita
a un sinfín de variedades. ¿Y qué significa esto? La palabra urgencia. ¿Cuándo es una urgencia? ¿Cuándo es una emergencia? ¿Y qué pasa con la entrevista médica, doctor? Porque una cosa es trabajar con riesgo vital y otra cosa es estar sentado en el consultorio, en la consulta. Bueno, la consulta urgente, es decir, si hay un riesgo vital, porque esto no es o blanco o negro. Cuando hay un riesgo vital y el enfermo se está muriendo, son pocas las cosas que vamos a preguntar. Y vamos a juzgar en muy pocos minutos, este enfermo se está ahogando, hay que ventilarlo. Este enfermo está choqueado porque ha perdido sangre, hay que reponer volumen. ¿Ah? O sea, son cosas que afortunadamente salen bastante fácil del examen de mirar al enfermo. Ahora, cuando el enfermo está con un cuadro agudo, sobre todo un cuadro agudo de dolor, yo creo que ahí hay que preguntar muy pocas cosas también, porque si el enfermo tiene un cólico renal, que ustedes han tenido cólicos renales, algunos seguramente, es un dolor bastante fuerte. ¿Ah? Entonces, mire señor, y usted en la mañana cuando hace pipí, ¿es blanca, colorada o a los 2 minutos grita y ya la relación médico-paciente se pierde? O sea, eso es una cosa que no tenemos, que no se puede perder. Yo creo que un poco homologable a la relación del enfermo también, que se le va a hacer algún procedimiento no ginecológico, por ejemplo, tacto rectal. Van ustedes con pudor, médicos jóvenes, y el enfermo también tiene pudor. El pudor del médico es contagioso, ¿eh? O sea, si los ve con susto, se muere susto el enfermo. O sea, lo primero es que hay que esconder un poco nuestro pudor y explicarle, no en forma, digamos, en forma clara, ¿eh? Sencilla, en pocas palabras, sin ocultarle nada, qué es lo que le van a hacer y que es un examen importante para su enfermedad. Y ahí se puede hacer. Yo creo que en ese sentido la consulta urgencia también va saliendo, la relación médico-paciente, la conversación va saliendo durante el examen físico. Si uno, el enfermo, se ha quejado de poco dolor abdominal y uno al examinarlo encuentra que tiene una reacción peritoneal, van a ser otras preguntas que van a salir. Así que, pero yo creo que lo que más caracteriza es que si el enfermo está con un riesgo vital, no podemos entrar a hacer una anamnesis remota, ¿ah? Es de sentido común. Y si el enfermo está con mucho dolor, ojalá a lo mejor calmarle un poco el dolor y después reinterrogarlo. Eso es lo que...